Muy buenas tardes, amigos de la mesa laboral que nos siguen los domingos a las 6 de la tarde en nuestro tradicional programa de diálogos de la mesa laboral. Hoy realizamos el primer programa del año 2022, un año que se pinta con nubarrones nacionales e internacionales. Es un año complejo, con diferentes incertidumbres, irregularidades. Estamos viviendo una época de transición difícil a nivel global. En América Latina también hay transiciones todavía inciertas y una sociedad, yo diría, enojada, movilizada, perjudicada. Es el comienzo del tercer año de la pandemia del COVID. El anuncio era que se acababan más o menos las dificultades hace ya varios meses. No ha sido así. Ingresamos a la cuarta ola y ahora vamos a ver las repercusiones en el ámbito sociolaboral, que es el ámbito más sufrido por la irrupción de la pandemia a nivel global y a nivel nacional. Tengo el agrado de saludar a nuestro programa de hoy como invitada especial a Giovanna Hurtado, y cuento con la participación de los colegas de la mesa laboral Rodolfo Erostegui, Gonzalo Crespo, Gonzalo Rodríguez, Carlos Derpic. Seguramente se incorporará también Cristian Amestegui en algún momento. Empezamos entonces nuestra programación. Saludo a los participantes en la mesa y a los que nos siguen por las diferentes plataformas, Facebook, YouTube, etc. El programa después se cuelga en YouTube y lo pueden ver si no lo han visto en directo en este momento. El programa de esta oportunidad se llama La situación sociolaboral a comienzos del año 2022. Y vamos a empezar con una pequeña mirada retrospectiva, cómo fue la coyuntura laboral en el año 2021, el año que ha concluido y que ha significado también una serie de complejidades. Ha sido el primer año completo de la nueva gestión del presidente Arce, o de la segunda gestión del MAS en humanos ahora de Luis Arce. Le voy a pedir en primer lugar a Rodolfo Erostegui que nos haga una muy breve síntesis de cuáles son los aspectos más generales en el ámbito sociolaboral del año 2021. Gracias, Jorge. Buenas tardes a toda nuestra audiencia y a los colegas que nos acompañan hoy en la tarde. Yo creo que, como bien tú lo dijiste, Jorge, estamos en una fase de transición, en una fase donde todavía nos estamos sacudiendo del impacto que causó la llegada del COVID al mundo y particularmente a nuestro país. Un virus que era completamente desconocido para todos los habitantes del planeta, y por consiguiente hubieron reacciones que más o menos se repitieron en cada uno de los países. Y una de las reacciones fue paralizar la economía. Se paraliza la economía, se declara cuarentena en España, en Italia, en Estados Unidos, en algunos estados, en Bolivia, en el Perú y en otros países se procede de la misma manera. Por consiguiente, al paralizar la economía, esto hace que se sacuda las bases mismas sobre las cuales estaba asentada la relación laboral. Y se sacude desde esa perspectiva los temas que tienen que ver con la contratación, con el despido, que en los últimos 14 años, antes de la pandemia me refiero, se estuvieron reforzando para hacer que el contrato laboral funcione desde el primer día que entraba una persona a trabajar. Es decir, desaparece lo que no era precisamente
el periodo de prueba de los 3 meses, sino que ese periodo desaparece y comienza a ejercerse desde el primer día. Pero también se refuerza la parte de que al empleador se le hace cada vez más difícil despedir a un trabajador. Todo esto sacude las bases de la relación laboral. El año pasado se trata de reacomodar en algo, pero la pandemia también no solo había impactado en el mundo laboral, sino en el mismo mundo productivo y en las mismas empresas. Esto, cuando las empresas comienzan a funcionar ya, coloquialmente podemos señalar, pinchadas. Y me refiero a esto, pongo por pinchado, porque el 2021 señalábamos que había un efecto rebote en el cual la economía crecía, volvía a sus niveles, pero como estaba pinchada la economía, el rebote es muy pequeño. Ya no es el rebote como cuando la pelota está completamente inflada y con buena presión, rebota mucho más alto y puede llegar a los niveles anteriores. Por consiguiente, este rebote no causa mucho impacto, ¿no es cierto? Entonces, hay el ministro de Finanzas, por ejemplo, decía el año pasado, Marcelo Montenegro me refiero, que entre mayo y octubre del 2021 casi 1.100.000 personas fueron reinsertados nuevamente al mercado laboral. ¿Esto qué significa? ¿Sí? Que el despido había sido muy grande, mucho más grande que lo que señalaba la información que llegaba al 11%, casi 12% de la tasa de desempleo. Por consiguiente, si dice que se reinsertaron 1.100.000 personas, lógicamente este grupo de personas representaba mucho más del 12%. Bueno, pero en fin de cuentas, yo creo que el tema de empleo fundamentalmente, si bien no hay una gran cobertura de empleo, a pesar que el INE sabemos que hace bastantes esfuerzos con las encuestas de hogares, etcétera, o con la encuesta continua de empleo, se reportaba que la desocupación urbana descendió a 7.6%, que es la tasa más baja desde el pico de la pandemia, ¿no es cierto? Que llega, les digo, casi a 12%. El IPS, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, también señala que esta tasa de desempleo se sitúa alrededor de 8.69. Sin embargo, la tasa de desempleo para el ministro de Economía, para el ministro Montenegro, está alrededor de 5,5, 5,8% al fines del 2021. Es importante recalcar este tema de las tasas de desempleo porque las personas desempleadas presionan tanto al mercado de trabajo que los nuevos contratados en las empresas van a recibir un salario un poco menor al cual estaban porque hay mucha tasa de desempleo. Ok. Pero lo otro, yo creo que tenemos que ver es que el mercado informal, que es una forma más cruel todavía de precarización laboral, según el CEDLA, la tasa de informalidad está superando prácticamente el 80%, mientras que para el INESAT, para el Centro de Estudios Avanzados de Desarrollo, señala que el porcentaje de la población ocupada en microempresas aumentó del 63% al 70.5%
mientras que las pequeñas empresas se redujeron y se volvieron microempresas. Es decir, hay un achicamiento de las empresas. De las pequeñas se pasa a micro. No estamos avanzando a pasar de la micro a la pequeña empresa. Ok, Rodo, gracias. Sí, ok. Quedamos en una característica muy clara de esta época, la disputa por las estadísticas. La información no es confiable, la información está, digamos, acomodada a los intereses del que la fabrica, del que la arma, del que la interpreta, y ese es un problema en una coyuntura como la presente. Gonzalo Rodríguez de Cochabamba, ¿cómo ves tú la situación del año pasado en la dimensión sociolaboral? Bueno, empiezo saludando a la teleaudiencia, llamemos así, del programa, a mis colegas panelistas también. Por cierto que ante la falta de datos estadísticos que nos puedan ayudar a entender adecuadamente el fenómeno empleo, trabajo, calidad del trabajo, tal vez no nos queda otra que recurrir a casos emblemáticos de la relación que tenemos con sectores laborales. Lo cierto es que ha habido una contracción de la demanda de mano de obra, es más difícil conseguir trabajo, ¿no? Las personas tratan de conseguir trabajo y lo que hacen es simplemente optar por construir su autoempleo en condiciones precarias, y eso implica sin seguridad social, sin posibilidad de jubilar, de ahorrar para su jubilación, ¿no? De cubrir gastos en situación de crisis sanitaria, es muy complicado. Pero aún así, en quienes han logrado conservar el empleo, los ingresos salariales se han visto muy afectados, ¿no? Las empresas que tenían digamos, una dinámica muy importante y que podían generar salarios respetables en su momento, ya no tienen el mismo panorama. Salarios que se pagaban a destajo están paralizados porque, bueno, no se está produciendo como se producía antes. En consecuencia, le están pagando promedios limitados, ¿no? Y ese ya es un problema muy grande para estas familias porque durante meses ven que sus ingresos han quedado reducidos, sus obligaciones se han mantenido y en algunos casos se han incrementado sus gastos económicos. Porque no olvidemos que al tener que ir los hijos o jóvenes o adolescentes al colegio, o asistir, es decir, a clases bajo la modalidad virtual, se ha tenido que hacer gastos en celulares, en tabletas, en portátiles, y lo más grave, ¿no? Las megas que se tienen que comprar es atroz. Hay personas que me decían que por hijo gastaban 200 bolivianos. Otras familias han tenido que optar por la conexión que les permita con Wi-Fi distribuir entre la familia, pero no en todos los barrios hay. Los barrios más populares, más alejados, son donde la conectividad es realmente muy lamentable, entonces se ha complicado mucho su modo de vida. En otras palabras, ha caído el nivel de vida y esto lamentablemente no está reflejando las estadísticas que se difunden, porque uno puede decir, sí que he conservado mi empleo, pero mi nivel de vida no me han preguntado si ha bajado, qué ha pasado. Pues yo veo mucha aflicción en el sector laboral y lamentablemente veo que sus máximas organizaciones sindicales pareciera que viven en otro planeta, ¿no? A propósito del mensaje presidencial por el nuevo aniversario del Estado Plurinacional que ha dicho el dirigente de la COP. Hagamos una cumbre para hablar del agua. Hagamos una cumbre para hablar de las plantas medicinales y de la vida de los trabajadores que están afiliados a la COP. No hay nada, ¿no? Es como miremos otro lado, ¿no? Y olvidemos lo que lamentablemente está pasando en los sectores laborales. Entonces, esa es la realidad en la que nos estamos moviendo, ¿no? Okay. Con estadísticas manipuladas, una caída en el nivel de vida de las personas y unas organizaciones sindicales que están dejando de representar estos legítimos intereses y preocupaciones. Ok, gracias Gonzalo. Vamos a mirar ahora un poco el impacto del COVID propiamente en el ámbito sociolaboral. Giovanna, tu opinión sobre esta materia, ¿cómo ha sido el impacto del año 2021? Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, a los colegas y a la gente que nos está siguiendo a través de las plataformas de Facebook y YouTube. Bueno, precisamente
el CEDLA ha realizado un estudio el año 2021, a mediados de año, porque a falta de información estadística oportuna, porque sabemos que la información del INE siempre está rezagada, hemos decidido hacer una encuesta para conversar con las personas. Es una encuesta a nivel nacional que nos ha permitido obtener información, creo yo, importante sobre cómo ha impactado la crisis del COVID-19, no solamente en el tema del empleo. Sí, el tema del empleo es un tema importante, un tema fundamental. Sin embargo, también nuestra encuesta ha abarcado otros temas, como el tema de salud, de educación. Ahora nos vamos a concentrar en el tema del empleo. Y lo que nosotros hemos visto con la encuesta es que si bien se ha enunciado esta reactivación económica, lamentablemente en el país se ha dado esta reactivación con más desempleo, con condiciones laborales mucho más precarias y con mayores niveles de pobreza, ¿no? El CEDLA también mide además la pobreza multidimensional, que también nos permite tener información que nos toma en cuenta otros aspectos para medir la pobreza, no solamente el tema monetario, que también lo incluye en la medición, sino que otros aspectos como el acceso a salud, educación, también a servicios básicos, el tema de poder y voz y seguridad alimentaria. Y bueno, cuando hablábamos con la gente nos comentaba y nos decía la situación tan preocupante en el tema laboral. Ahora más que antes existen empleos más temporales, ¿no? Es decir, a plazo fijo, de 3 meses, de 6 meses. Esa es una cosa que se ha profundizado con el tema de la pandemia. No significa que la pandemia haya generado precisamente estos cambios en el deterioro de los indicadores laborales, porque esto ya se arrastra desde el año 2015, ¿no? Cuando han empezado a bajar nuestros indicadores económicos y también laborales, pero sí ha impactado fuertemente el tema del COVID en las condiciones de los trabajadores, en los ingresos de los trabajadores, porque también se ha podido evidenciar el desplome de los ingresos laborales. ¿No? Tenemos como información que 6 de cada 10 trabajadores tiene un ingreso que está igual o por debajo al salario mínimo nacional, ¿no? A los 1.164 bolivianos. Y este dato es importante porque antes de la pandemia eran aproximadamente entre 3 y 4 los trabajadores que tenían este rango de ingresos, ¿no? Entonces ahora esta proporción de personas con ingresos más bajos se ha incrementado. Con la caída del ingreso laboral también se afecta el ingreso familiar. ¿Y por qué consideramos nosotros que es importante analizar el tema de la caída del ingreso laboral? Porque dentro del ingreso familiar, el 80% de ese ingreso familiar viene del ingreso por el trabajo. Entonces, la caída de los ingresos evidentemente repercute fuertemente en la calidad de vida de la población. Repercuten en la calidad de salud, en la calidad de alimentación que va a tener, porque las familias van recortando diferentes gastos que los van considerando menos relevantes porque hay gastos prioritarios a los que deben atender. Otro de los aspectos que también nosotros hemos podido indagar es el tema de cómo las familias han encarado la crisis sanitaria el 2021. Nuestra encuesta nos reportaba que las familias han agotado los ahorros, ¿no? Las familias que tenían la posibilidad de ahorrar, que no es una posibilidad para todas las familias bolivianas, pero han agotado los ahorros, han vivido de los ahorros o han tenido que vender activos, ¿no? Activos, los bienes que tenían. Otro grupo importante también ha tenido que hacerse préstamos, ¿no? Préstamos no solo del sistema bancario, sino otros préstamos de familiares, claro, de proveedores de bienes o de servicios. Y un dato que nos ha parecido relevante es que a mediados del 2021, el 48%
de los hogares bolivianos nos reportaba que tenían deudas, que estaban endeudados. Y de ese 48%, la mitad nos decía que no estaba pudiendo pagar esas deudas, ¿no? Entonces es un tema realmente de mucha afectación en el tema de las condiciones, en el tema de los ingresos y la calidad de vida. Ok, gracias, Giovanna. Carlos, para cerrar, digamos, esta visión de los impactos del COVID en el mundo sociolaboral, sus repercusiones que ya una parte han sido mencionadas por Giovanna. Adelante. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Creo que quienes hicieron uso de la palabra anteriormente han pintado un cuadro complicado que se nos viene en el tema sociolaboral. Me gustaría añadir un punto que justamente Horst Greve lo ha puesto de manifiesto en su artículo hoy en La Razón, que es el tema internacional para América Latina y cómo la adscripción a un bloque o a un país determinado por razones ideológicas antes que por otras razones puede también perjudicar el desempeño de las economías. Y no vaya a ser que en nuestro país también suceda esto. El asunto es grave, yo creo, porque hay varias voces ya que señalan que luego de la pandemia por la COVID-19, los ricos han duplicado su fortuna, en tanto los pobres son cada vez más pobres. Y eso es lo que están pintando Giovanna, Gonzalo, Rodolfo en sus intervenciones. Y aquí hay un tema. Esto puede también repercutir en el ordenamiento jurídico. Porque ustedes saben, tenemos un ordenamiento jurídico muy protectorio de los derechos de los trabajadores, que sin embargo está empezando a ser burlado por fuerza de las circunstancias. Hay contradicciones, ¿no? Cuando se dice han sido reincorporados no sé cuántos trabajadores, pero la seguridad en el trabajo es magnífica desde las nuevas leyes que tenemos. Es contradictorio. ¿Cómo se han reincorporado tantos si las leyes son tan maravillosas y se cumplen? Recordemos precisamente en el caso del diario La Razón, el despido que hubo el año 2020 por Zoom con notario de fe pública como si fueran contratos civiles. Y no es el único caso. Entonces, esta situación de falta de vigencia, de eficacia de la legislación laboral puede tornar más complicadas las cosas, juntando esto con las organizaciones sindicales que realmente no responden a los intereses de los trabajadores. Entonces puede ser que las bases, que la población afectada por las circunstancias, los trabajadores, rebasen a sus organizaciones sindicales y comiencen a tomar medidas por su propia mano. Esto en cuanto a quienes tienen organizaciones sindicales. Y el asunto es también complicado en el sector informal, que, como sabemos, se maneja al margen de la ley, de acuerdo a cómo vienen las circunstancias, y creo que la situación de no reactivación de la economía, el tema de la exportación del gas está complicado, la ausencia de una organización sindical, gremial, que canalice los reclamos de la población puede terminar en situaciones muy difíciles. Yo diría eso por el momento. Gracias, Carlos. Creo que está completa la información, una especie de mosaico de interpretaciones y de caracterizaciones de la dimensión que ha tenido el impacto de la pandemia en el ámbito sociolaboral y obviamente ha generado más desempleo, más pobreza, ha aumentado la riqueza de algunos, sobre todo los del sector farmacéutico, etcétera, los que han podido beneficiarse con las grandes importaciones y distribución de productos para atender el tema, y al mismo tiempo ha aumentado la pobreza en el país. Vamos a cambiar ahora a la perspectiva hacia el 2022. Como estamos en el primer año, no tenemos ninguna orientación sobre lo que pueda significar el 2022 en el área que nos interesa, pero sí contamos ya con la caracterización del pasado y con algún tipo de recomendaciones que se puedan hacer para que la crisis sanitaria no se convierta en una
crisis boliviana más grande, más amplia, más complicada. Empecemos con el ámbito del empleo. Regresamos otra vez con Giovanna. ¿Cómo ves las perspectivas de la evolución del empleo en el año que empieza? Bueno, tristemente la perspectiva que vemos es desalentadora, en el entendido que este 2021, si bien hemos tenido unos indicadores que nos han permitido recuperar esa caída tan fuerte que hemos tenido en el PIB, la perspectiva ya que nos dan las instituciones que se encargan de hacer las proyecciones, como son la CEPAL o el Fondo Monetario Internacional, nos dicen que ya en la región, ¿no?, y en el mundo, el crecimiento va a ser mucho más bajo que el 2021. ¿No? Entonces, por ejemplo, la CEPAL en una entrevista que la BBC le hacía al director de la CEPAL, él señalaba que para 2022 el crecimiento se va a acercar en el mundo al 4,9%. En Latinoamérica solamente vamos a crecer al 2,1% y la proyección para Bolivia es de un crecimiento del 3,5%. Ahora, esta disminución o un crecimiento menor, digámoslo así, repercute en el tema del empleo y considero que el tema de la posibilidad de obtener un empleo asalariado va a ser mucho más complicado. Ya el año pasado veíamos que de cada 10 personas, 3 son asalariadas. Entonces, el complemento es que 7 de cada 10 trabajadores están trabajando en actividades por cuenta propia o independientes, ¿no? Esta tendencia no creo que vayamos a revertirla, ¿no? Es una tendencia a la caída. Lamentablemente el tema del empleo asalariado creo yo que va a seguir cayendo. La recuperación es muy lenta, lamentablemente, y con ese aspecto económico en negativo para nosotros, también las condiciones laborales van a ir en retroceso, ¿no? Se han desarrollado en este último tiempo nuevas estrategias de contratación para los trabajadores. Eso no creo que vaya a cambiar el 2022, más bien creo que se va a precarizar aún más el tipo de contrataciones. Ya el año pasado veíamos que muchas de las empresas e instituciones, organizaciones pedían a sus trabajadores que renuncien a sus cargos y los volvían a contratar. Esto para poder reducir la carga laboral, ¿no? O sea, pierden la antigüedad los trabajadores y por tanto tienen peores condiciones laborales. Y en el tema de la pobreza, no olvidaba darles el dato, ¿no? La pobreza multidimensional que hemos medido con información de la encuesta de hogares del 2019, o sea, antes, previo a la pandemia, nos decía que en Bolivia existían el 62% de los bolivianos estaban en condición de pobreza multidimensional, una pobreza que mide más allá del ingreso, sino también a través de otros aspectos que les he mencionado anteriormente. Ok, gracias, Giovanna. Vamos a pasar al otro tema que es complementario a la situación del empleo, es el de las remuneraciones. ¿Cómo ves el asunto, Rodolfo? Micrófono. Ya. Sí. Bueno, mire, creo que ya por todo lo que se dijo hoy en la tarde, creo que a la par que se va reduciendo el nivel de empleo y va aumentando el nivel de empleo en el sector informal o el empleo por cuenta propia, los ingresos del trabajo asalariado tienden a ir bajando, van bajando. Sin embargo, considero que a mediados de año, en el mes de mayo, ¿sí?, el gobierno va a tratar de incrementar salarios, el salario mínimo, que es donde tiene tuición, ¿sí?, va a tratar de aumentar. Supongo que va a estar, no quiero dar aquí una cifra o un porcentaje,
pero va a tratar de aumentar en una forma bastante notoria hacia los trabajadores. ¿Por qué? Porque en estos 5 meses el nivel de conflictos va a ir aumentando en pos de mejorar sus niveles de ingresos. Tengo entendido que por lo menos 2 o 3 fábricas grandes están tratando de reducir personal y están teniendo conflictos serios en cada centro laboral. Esto está implicando, como decía Giovanna, ¿sí?, están tratando de reducir el nivel de personas para después nuevamente contratarlos, pero los contratan sin nivel de antigüedad, sin muchos otros beneficios que habían ido adquiriendo, y por consiguiente esto va a ir generando un ambiente de convulsión entre los trabajadores asalariados. Pero el problema también radica fundamentalmente conflictos en el sector de trabajadores informales. Se van a dar porque los ingresos de estos trabajadores también se van a ir reduciendo debido a que el sector formal reduce ingresos y por consiguiente hay menos cantidad de dinero en circulación que pueda ir a adquirir los bienes que produce el sector informal. Yo creo que la dirección que está tomando el nivel de empleo y el nivel de ingresos va a generar conflictos a mediados de este año. No quiero ser, ¿cómo se llama el señor que siempre está viendo con su bolita, poniendo cartas en algunos programas de televisión, en algunos noticieros, pero yo creo que estamos yendo por ahí. Ok, gracias Rodolfo. Está claro que tenemos otra vez una dificultad en la confiabilidad de las estadísticas. El aumento salarial del pasado ha estado permanentemente por encima de la productividad, por encima de la inflación y por encima del crecimiento de la economía. Y además se ha incorporado una figura extraña de corte típicamente electoral, que es el doble aguinaldo cuando el crecimiento de la economía rebasa un umbral de 4,5% de crecimiento del PIB. Como si el PIB fuera el resultado del crecimiento de todos los asalariados del país, sin distinción ni diferencia sectorial, ni de productividad, ni de nada. Entonces estamos ahí en una dificultad. Ya han mencionado que las tasas de crecimiento pronosticadas por los organismos internacionales prevén una caída del crecimiento en 2022 respecto del año del rebote que fue el año 2021. Sin embargo, en el país están discutiendo si el crecimiento va a llegar al 6%. El gobierno ha hecho predicciones y cifras muy alegres, digamos, señalando que nos vamos a aproximar al 6%, la economía está recuperando su dinamismo, merced a las bondades que tiene el modelo arquetípico de nuestra realidad durante tantos años, el modelo social, comunitario, productivo de redistribución. Entonces, aquí tenemos una situación que va a repercutir en el otro ámbito de la situación sociolaboral, que es la situación de la seguridad social a mediano y largo plazo. A ver, ¿cómo ves tú la evolución de la seguridad social, Gonzalo? Este año ha sido, o el año pasado, ha sido un año especial donde se ha permitido que se retiren fondos de las AFPs y bueno, el gobierno ha hecho una ley que era decir, pueden retirar, pero no retiren. Entonces, Gonzalo Crespo, a ver, ¿cómo ves tú la perspectiva de la seguridad
social. Bien, gracias. Buenas noches a todos. Primero, un apunte respecto a la forma de manejar las estadísticas. A mí me espanta cuando las declaraciones públicas revelan diferencias entre diferentes fuentes de información de 2-3%, como si un punto porcentual no tuviera ninguna importancia, como si en un punto porcentual no estuviera implicada la seguridad de miles y miles de bolivianos y bolivianas, ¿no? Lo cual es espantoso en un tratamiento de esa clase. Yendo al tema de la seguridad social, buscando información para poder corroborar tendencias y en este afán de vaticinar o de prepararse para lo que viene, se me ocurrió que ante la imposibilidad y probable inseguridad en la veracidad de la información oficial, debía buscarse nuevos parámetros para poder encontrar algunas respuestas. Entre estas encontré felizmente acceso no oficial a alguna información de la seguridad de corto plazo. Ocurre que tanto en los resultados estimados para la gestión 2021 y las perspectivas para la 2022, los aportes que se esperan, bueno, que se han logrado el 2021, se habrían logrado el 2021 y los que se pretende lograr el 2022 para la seguridad social de corto plazo, es decir, en el sector de salud, son sustancialmente menores a los que se había previsto incluso para el año 2020, lo cual nos muestra que aún oficialmente se reconoce un deterioro espantoso en las condiciones sociolaborales de los trabajadores. Y esto implica, esta predicción, esta previsión de recaudación sustancialmente menor, implica el reconocimiento de que los salarios, por un lado, se han deteriorado y por otra parte, una gran cantidad de trabajadores que tenía cobertura en la seguridad social de corto plazo, hoy ya no la tiene, ¿no? Cuando se estima la recuperación de empleos, etcétera, se incluye también la recuperación de empleos en el sector informal, ¿verdad? Lo cual no es propiamente una recuperación de empleos, sino más bien una adaptación urgente de las personas a lograr el sustento que estos trabajadores y sus familias requieren, ¿no? Frente a esto deberíamos estar observando respuestas oficiales en el ámbito normativo y en otros para tratar de resolver de alguna manera y encarar de alguna manera este nuevo estado de situación. Pero estamos recibiendo unas respuestas torpes, lamentablemente. Voy a compartir con ustedes la experiencia de hace un par de días hábiles. Hubo, como producto de una inspección de un ente oficial, la necesidad de desvincular a algunos empleados que no tenían credenciales suficientes para operar cierta clase de equipo peligroso, y no quedó más que desvincularlos. Cuando se pretendió pagar los finiquitos con el registro que corresponde, entre comillas, en el Ministerio de Trabajo, a pesar de que se contaba con el acuerdo de los trabajadores, porque se había convenido de que una vez que ellos superaban las observaciones oficiales respecto a sus credenciales, se los recontrataría sin ningún problema, pero en tanto ocurra aquello no se los podía mantener en las planillas. Bien, los trabajadores fueron a recibir sus finiquitos, etcétera, pero la respuesta del Ministerio de Trabajo fue que no podía desvincularse a nadie.
y que simplemente ellos no iban a aceptar el registro de esos finiquitos. Cuando se alegó que la desvinculación estaba amparada en causas legales, el ministerio dijo, eso era antes. En este momento no existe causa legal de desvinculación alguna, pese a lo que diga el artículo 16 de la Ley General de Trabajo y el 9 de su reglamento. Nosotros simplemente no aceptamos ninguna causa legal de desvinculación. Y a los trabajadores se les recomendó busquen su reincorporación o por lo menos busquen el pago de desahucio de 3 meses de salario. Como ven, esta es una respuesta institucional sumamente torpe que por supuesto no resuelve nada, porque esta clase de empleadores va a encontrar la forma de desvincular a estos trabajadores o va a encontrar otra respuesta. Lo que me preocupa es la negación del problema y la forma de enfrentar una realidad de esta clase. No solamente tenemos un problema de falta de confianza en las estadísticas, que son el fundamento con el cual se pueden hacer políticas públicas. Tenemos que tener una idea de cómo van las trayectorias, cómo va el desempeño, cómo van los niveles, cómo van las estructuras en los diferentes ámbitos sociolaborales, y por falta, digamos, de institucionalidad en el país en materia de captación estadística y su procesamiento y su entrega oportuna, y la reticencia de muchas instituciones a proporcionar información, estamos ante una situación de manejar, digamos, un poco de memoria sin tener fundamentos científicos, estadísticos para tomar decisiones. Incluso no está claro de qué tamaño es propiamente el sector informal, el sector de la micro y pequeña empresa. No sabemos exactamente cómo son las reacciones de los trabajadores por cuenta propia, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hacemos una mirada ahora a la inversa? No, y quería añadir, a todo eso que es la insuficiencia de confiabilidad estadística, tenemos un Ministerio de Trabajo que tiene una actitud, una filosofía, una conducta y un enfoque para resolver los diferendos o las situaciones sociolaborales, que tiene una orientación absolutamente sesgada a favor del sector laboral, de tal manera que baja la instructiva, el Estado no puede sacar ninguna disposición que beneficie a los empresarios, a los empleadores. Todo tiene que favorecer a los trabajadores. Es una situación, por lo tanto, doblemente complicada y no atiende en modo alguno lo que es la recomendación y la experiencia de resultados exitosos en muchos países, que es la negociación tarifaria, la negociación tripartita anual entre gobierno, empresarios y trabajadores. ¿Por qué no vamos de vuelta a opiniones de ustedes y recomendaciones ya específicas sobre esta situación que hemos descrito? Empecemos con Carlos y vamos para atrás hasta llegar a Rodolfo y Giovanna. Sí, yo creo que hay que ponernos a pensar que ante la gravedad de la situación y las perspectivas sombrías que se ciernen en materia sociolaboral, tenemos nosotros y muchos otros que están implicados en el tema la obligación de hacer propuestas que eviten el surgimiento de conflictos que todos podemos lamentar. Entonces yo creo que, por ejemplo, un espacio es la mesa laboral, en la que podemos dar nuestros puntos de vista, promover eventos de un tipo o de otro, pero además el contacto personal que podamos tener con trabajadores, con personas comunes, con otros colegas abogados, ha de ser de mucha importancia para evitar dificultades mayores a lo largo de este año. O sea que tu recomendación se dirige hacia el diálogo. Hacia el Abrir diálogo. El diálogo con participación plural, yo diría, de todos los actores en el ámbito sociolaboral. Sí, sí. Gonzalo Rodríguez, tu recomendación para el futuro
para el accionar tanto del Estado como de la sociedad y sus diferentes actores en el ámbito sociolaboral? Bueno, primero que valdría la pena tomar en cuenta que el Estado es el garante del conjunto de derechos fundamentales, de derechos humanos, donde está el derecho al trabajo digno, trabajo decente, con estabilidad, sin discriminación. Y a ese nivel el Estado tiene una conducta dual, lamentablemente, ¿no? Con unos puede hacer cumplir, pero consigo mismo no hace cumplir para nada, ¿no? Los menos estables en su trabajo ahorita son los trabajadores que dependen de una entidad pública, sobre todo central y lógicamente subnacional también. Para ellos, como están en el sector público, no importa con artículo 16, sin artículo 16, pueden determinar nomás su despido cualquier momento como que está ocurriendo. Es más, al no estar protegidos dentro de la Ley General del Trabajo, es más fácil todavía porque dicen, no, no tenemos competencia para atenderlos porque no está en la Ley General del Trabajo, ¿no? Y todo lo que se había institucionalizado en décadas pasadas para darles estabilidad laboral a partir de lo que se llamaba la carrera administrativa, ustedes recordarán, hace 2 leyes atrás, en materia financiera, determinaron que se deje en suspenso lo que se consideraba la carrera funcionaria y por tanto todos son despedibles. No puede ser, ¿no? Este es un trato absolutamente irresponsable, contrario a los derechos fundamentales del trabajo digno, de la estabilidad laboral, de la no discriminación, y solamente cuando el Estado asuma con responsabilidad, tal vez por mandato de una ley expresa o alguna norma que tendremos que trabajar como propuesta, entenderá que tiene que ser más sensato, ¿no? Porque ahora lo que hace es ser duro con unos y blando con otros, sobre todo con quienes a ellos les conviene. Y finalmente, en ese sentido, se puede jugar y debieran jugar un rol muy importante las organizaciones sindicales. Yo veo como una especie ya de ausencia, ¿no? Ya ni siquiera una especie de adormilamiento, sino es como si ya no existieran. Yo he sido dirigente sindical, estoy vinculado a muchos de ellos, de los entes sindicales, sindicatos, ¿no? Y hay una tendencia al abandono, ¿no? O sea, al abandono de su rol, me refiero. Y eso lógicamente es aflictivo, ¿no? Cuando hay mucho que hacer, mucho que proponer, mucho que plantear en un momento de crisis sanitaria que ha repercutido en una crisis económica, una crisis del empleo, una crisis social, hay mucho que plantear y lamentablemente están ausentes. Creo que estás tocando el tema de la desinstitucionalización en el ámbito regulativo y normativo sociolaboral. Y ahí es importante tomar en cuenta lo siguiente. Desde la sociedad civil se podrían hacer varias propuestas y se han hecho. Hay diferentes instituciones que vienen proponiendo reformas parciales, reformas integrales a la ley del trabajo. Hay una propuesta nuestra de la mesa laboral desde hace varios años que está pendiente, la Ley General del Empleo y del Trabajo. Pero ahí tenemos una dificultad y es que las leyes se aprueban en el Parlamento, se aprueban en la Asamblea Legislativa. Y tú que estás en la Asamblea Legislativa, ¿cómo ves la perspectiva de que se pudiera llegar a algún tipo de entendimiento con algunas bancadas que no necesariamente sean únicamente las bancadas de los partidos de oposición, sino si se pudiera encontrar alguna receptividad en algunos parlamentarios del MAS para tratar de avanzar con normativas que beneficien a la sociedad, que beneficien a los trabajadores, que son los sectores más vulnerables, más débiles en la negociación salarial. ¿Cómo ves el tema del Parlamento? Yo creo que siempre es posible encontrar eco, ¿no? Ahora, lógicamente que ese eco necesita evolucionar hacia una mayoría que apruebe la ley. Pero de tener un primer eco siempre es posible. Okay. Por tanto, es diferente, digamos, tener una propuesta que ni siquiera encuentre eco. Ahora se puede encontrar eco porque más allá de la militancia política de diferentes parlamentarios, hay una especie de origen social, de mandato social en las diferentes fuerzas que puede permitir eso. Va a depender de la calidad de la propuesta y de la adhesión ciudadana.
eso es clave, ¿no? Si es algo que logra ser una respuesta para el momento difícil que como sociedad estamos atravesando, de seguro es que puede convertirse en una especie de demanda social de gran envergadura y por tanto ser aprobada. Les doy una idea que algo habíamos tratado ya el año pasado, se acordarán. Si lográsemos que el Estado comprometa recursos para cubrir las obligaciones de los aportes a la seguridad social, por lo menos de una cantidad de trabajadores, eso ayudaría mucho a alentar el empleo, el trabajo, que mucha gente se formalice. Y eso, por ejemplo, puede lograr un respaldo de muchos, inclusive empleadores pequeños, pymes, ¿no? Y la sociedad puede entender como algo urgente, inclusive, y por tanto necesario y que debe sumarse fuerzas. Entonces, habría que trabajar, hay que hacer los intentos, o por lo menos dejar la constancia de que se ha hecho todo lo posible, ¿no? Que teniendo conciencia de estas necesidades, ¿por qué no hacerlo con todo gusto? Yo creo que la mesa laboral y todos quienes estemos en cualquier espacio debiéramos volcar nuestros máximos esfuerzos. Gonzalo, ¿cómo ves esta idea de empezar a trabajar ya en concreto algunas propuestas que pudieran tener alguna capacidad de generar un consenso transversal en la Asamblea Legislativa? No es la gran transformación, pero eventualmente se puede ir encontrando una ruta crítica por la naturaleza sensible de la materia que puede comprometer a mucha gente, no por razones ideológicas, sino más bien por extracción laboral o por extracción social. ¿Cómo ves esto y las propuestas que podrían surgir? Bien. Cuando concebimos el proyecto de la Ley General de Trabajo y Empleo, lo que hicimos es, como en todas las leyes que tienen la forma de un código, ¿verdad? Separar materias. De modo tal que, sin abandonar la idea global de una nueva ley completa, siempre es posible separar y tratar las materias que conllevan una reforma o una innovación total de la Ley General de Trabajo y Empleo, estableciendo o introduciendo institutos jurídicos necesarios ausentes en este momento, por ejemplo, ¿no? Existe una imperiosa necesidad respecto a la forma de tratar las indemnizaciones, por ejemplo. Y esto puede hacerse de manera separada como una materia completa. También se pueden abordar los temas urgentes que devienen de nuevos tipos de relaciones laborales que se encuentran en este momento anómicas y requieren una regulación específica. Yo veía una alerta de CEDLA, por ejemplo, el tratamiento de los empleos en el caso de delivery. Y evidentemente existe un abuso desmedido con este tipo de personal, ¿no? Entonces, sin que signifique cargar costos adicionales significativos para los empleadores, porque eso desalienta el empleo, existe la posibilidad de encontrar formas imaginativas de dar cierta protección a esta clase de trabajadores, y lo mismo en otras materias, de modo que, reitero, sin abandonar la idea y la intención de la mesa laboral de poner en consideración una ley general comprensiva de todas las materias necesarias, es posible ir trabajando y logrando aportes y ojalá inclusiones que son necesarias y urgentes en este momento. Claro, y le añadimos lo que ha mencionado tu colega Gonzalo en Cochabamba, y es que primero la formulación del planteamiento tiene que ser lo más claro posible en términos de los beneficios que genera y no necesariamente cargar sobre las espaldas de los empleadores que en este momento están reacios a aumentar su planilla de costo laboral completa, ¿no? Pero al mismo tiempo lograr algo que es importante, que es el respaldo ciudadano.
Entonces, aquí viene la parte comunicacional, que creo que debemos incorporarla a esta propuesta para hacer que sea una iniciativa ciudadana, pero respaldada por una serie de sectores y actores que están interesados y tienen una posición constructiva, propositiva y no únicamente una defensa dogmática parcial de interés. Giovanna, ¿cuál es tu opinión sobre esta materia de emprender iniciativas que puedan encontrar un camino, una ruta crítica para llegar a introducir algunos cambios que mejoren la situación, aunque no se mejore todo de golpe? ¿Cuál es tu visión de esto? Adelante. Bueno, yo coincido con lo que los colegas han expresado. Creo que es creo que hay dos elementos fundamentales. Uno, que yo considero siempre importante, es el tema del conocimiento de los derechos, el conocimiento de la legislación laboral, que deben ir adquiriendo los trabajadores, sobre todo los trabajadores jóvenes, quienes son un grupo importante que se insertan lamentablemente con las peores condiciones. Creo que el tema de trabajar en un desarrollo de la normativa, en este análisis, todo lo que han mencionado, tiene que ir en paralelo a una participación de las personas. Tenemos que recuperar lo que nosotros denominamos poder y voz. Es decir, en los últimos años, la participación política ha ido disminuyendo. Los indicadores de participación sindical cada vez están más bajos. Eso es porque las personas han perdido la necesidad quizás de formar parte de un conjunto de trabajadores, de un conjunto, de un grupo mayor, de un grupo social que los represente. Creo que la voz y el poder es fundamental. Recuperar eso va a hacer que las iniciativas que se tengan trabajando puedan tener ese respaldo de la sociedad que es tan necesario. Gracias. Creo que es interesante esta propuesta de recuperar. Espero que tenga una familiaridad con el concepto que Albert Hirschman en determinado momento planteó como una de las opciones en las negociaciones, que es voz y salida. Y es una manera efectivamente de potenciar el diálogo en la sociedad civil para mejorar las condiciones de negociación de diferentes enfoques, reformas, mejoras en el estado de bienestar, etc. Me parece que es una propuesta interesante. Cerrando el tema, Rodo, tu opinión sobre propuestas, vehículos de divulgación, mesas de negociación parcial, medios de comunicación, políticas de comunicación de un colectivo de organizaciones que quizá pueda asociarse para llevar propuestas con algún grado de eficacia y posibilidad de que surjan aprobaciones y normas parlamentarias. ¿Tu opinión? Gracias. Yo me voy a plegar a la propuesta que hizo Carlos Derpig y lógicamente también a todo el desarrollo conceptual y metodológico que nos presentó Gonzalo Rodríguez, ¿no? Es decir, que tiene que haber un proceso de diálogo social en el cual se lleguen con propuestas, y una de las propuestas puede ser la que nosotros elaboramos hace años atrás en esta materia, pero al mismo tiempo llegar metodológicamente a la asamblea, pero también llegar metodológicamente con las organizaciones sociales, con las organizaciones de los trabajadores. Estas dos llegadas nos pueden dar al mismo tiempo una suerte de apoyo en la sociedad civil que se podría impulsar desde esta perspectiva el tema de un amplio consenso en la elaboración de una propuesta de reforma donde se incorporen todos estos nuevos fenómenos. No hay que cargar tampoco
como se ha dicho acá, toda la tinta en esta materia, en la materia de generación de empleo, mejoramiento de salarios, etcétera, etcétera, solo en el sector privado, en el sector de los empleadores. Tiene su propia responsabilidad también el Estado, pero también tienen los trabajadores, que es a partir de la productividad del trabajo que es la que tenemos que avanzar. Debemos tener mucho cuidado también en la perspectiva de este año, en que no utilicemos el ámbito laboral desde la perspectiva sindical como una escalera de participación política. Porque si hacemos eso, más unos nubarrones negros que se aproximan en este año, y un movimiento sindical altamente politizado no nos va a llevar a ningún lado. Ok, muchísimas gracias. Les doy a todos mi reconocimiento, agradecido por sus participaciones, sus propuestas, y les menciono como resultado de nuestra deliberación, hemos recibido un mensaje de uno de nuestros seguidores por el Facebook que dice que recomienda que no nos quedemos en generalidades en la discusión de la mesa laboral, que vayamos a temas puntuales que les interesan a los trabajadores, a los empleadores y a los asalariados, que las cuestiones más puntuales que hoy en día hacen el día a día de la situación frente a las autoridades, pero también en las relaciones bilaterales entre empleadores y asalariados, que toquemos esos temas. Yo le digo a este señor que le agradecemos por haber mandado el mensaje a nuestra mesa laboral, que en el futuro vamos a tocar también los temas puntuales, los pequeños conflictos, las pequeñas circunstancias que hacen al litigio entre trabajadores y empleadores, de tal manera que podamos ir ampliando la participación también de los que nos siguen en la plataforma del Facebook y que podamos recibir sus preguntas y responder en el momento inmediatamente. Les agradezco a los cuatro su participación inteligente y comprometida en todos los casos, y me despido también de nuestros seguidores en el Facebook y en el YouTube después, y les prometemos que en el futuro, dentro de 2 semanas, vamos a hacer un tema que aborde también temas más coyunturales, hasta aproximarnos al momento crítico que en todos los años es el que define finalmente la situación laboral, que es el 1 de mayo. El 1 de mayo se acostumbra a dar disposiciones que nosotros esperamos poder influir con nuestra reflexión multiactor desde diferentes perspectivas intelectuales, desde diferentes perspectivas metodológicas y sectoriales, de tal manera que el país logre un viraje de mayor entendimiento y que el ámbito sociolaboral se vaya poco a poco transformando en una zona en la cual mejoran las condiciones del empleo. La mejor política social es la política del empleo decente. Y nos hemos alejado muchísimo del empleo decente en el último tiempo. Ojalá que pudiéramos ir enderezando y trabajando en esa dirección. Les agradezco de nuevo a ustedes su participación y a los que nos siguen por el Facebook. Todavía un buen fin del domingo. Hasta luego, hasta el próximo programa. Muchas gracias. Bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.